Sean bienvenidos, amigas, amigos, a este espacio de debate granadino que, como decimos siempre, parte de lo local, pero trasciende a lo universal, a lo nacional y a lo universal. Y precisamente en esta semana, desde el jueves pasado que nos dimos cita, han ocurrido tantas cosas que merecen nuestra atención y que, por tanto, merecen también que reunamos siempre a este comité de expertos que nos van a dar sus razones y luego serán suyas las conclusiones, como siempre. Y ni siquiera vamos a enunciar tantas y tantas noticias como se han producido, porque merece la pena, dada la densidad de la actualidad, pasar directamente a presentar a nuestros compañeros contertulios esta tarde-noche, para abordar las cuestiones tan interesantes que nos traen hoy a este debate. Vamos a empezar por el profesor catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz Robledo. Buenas noches, Agustín. Un artículo precisamente que ha salido esta mañana en Granada Hoy. Voy a leer, firmado por ti, firmado por Inmaculada, decíais, Agustín Ruiz Robledo, Inmaculada Ramos Tapia, decíais, dice el artículo: la primera gran cuestión es dilucidar si los hechos que se les imputan pueden ser delito o estarían protegidos por la libertad de expresión, tal y como el año pasado defendieron Noam Chomsky y otros intelectuales extranjeros. Nos estamos refiriendo, por supuesto, al juicio del proceso, y como está tan de actualidad, partimos de esta premisa. ¿Pueden ser, Agustín? Sin duda no. Es decir, la libertad de expresión protege muchas cosas, pero no protege gritar fuego dentro de un teatro para que la gente dé una espantada. Pues por lo mismo. No protege la libertad de expresión, no protege gritar independencia. Es un acto ilegal, claramente. Nos quedamos con esas palabras de Agustín Ruiz Robledo. Vamos a volver, por supuesto, el juicio del proceso es interesantísimo de abordar y de analizar porque nos afecta a todos. Chema Rueda, que lo tengo aquí a mi izquierda. Chema Rueda, buenas noches. Buenas noches, funcionario público, licenciado en Derecho también, entre otras muchas cosas. Chema, horizonte, elecciones. Pues parece inevitable que ese es el horizonte, pero como estábamos comentando en los prolegómenos, hasta que yo no escuche a la única persona que puede convocarlas decir que las convoca, pues hasta ese momento hay partido, todas las posibilidades están abiertas, aunque creo que el margen para que no se convoquen elecciones es mínimo, pero como existe, pues vamos a dejar hasta mañana, que parece que Pedro Sánchez va a hacer unas declaraciones. Lo que tampoco ha dicho nadie es que vaya a anunciar la fecha de las elecciones, va a hacer unas declaraciones, veremos a ver las que hace. Porque es el juicio del proceso, que es uno de los juicios del siglo, como lo están titulando los periodistas hoy día, y tenemos unas posibles elecciones generales también en ciernes. Y ahora nos vamos a la rama de la psicología, que la tenemos a mi derecha, a su izquierda en las televisiones, porque tenemos a dos psicólogos, entre otras cosas. También con nosotros el maestro Enrique Moratalla, cantautor, ex consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, funcionario público también. Enrique Moratalla, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Ya por fin tenemos más horas de luz en nuestra tierra. ¿Cómo vive Enrique Moratalla estos momentos políticamente tan convulsos? ¿Cuál es tu pulso de la situación? Bueno, pues son tantas las cosas que pasan que militando en la perplejidad, porque la mayoría de las cosas que pasan son de perplejidad, y a verlas venir. O sea que Chema ya lo ha dicho, mañana mismo nos vamos a enterar si tenemos elecciones. Yo creo que sí va a haber elecciones. El margen no es que sea pequeño, no hay margen. En mi opinión no hay margen, y sería hacerse el harakiri si no convoca elecciones de una forma inmediata. Sea el 14, sea el 28, pero debe ser de una forma inmediata. Prolongarlo más sería un auténtico suicidio, en mi opinión. Y vamos con otro psicólogo, Juan Francisco Delgado. Buenas tardes, noches. Hola, bienvenido, recién llegado de Almería, por cierto. Sí, señor. Bueno, entre otros tenerte, psicólogo, entre otras muchas cosas, porque también es profesor, etcétera, etcétera. ¿Puede Pedro Sánchez agotar la legislatura en estas circunstancias? Hombre, yo creo que poder puede. Poderes tiene para ello. Reformulo la pregunta. ¿Debe Pedro Sánchez? ¿Debe? Hombre, yo creo que estaba viendo la prensa internacional, lo que dice sobre España, que también hemos comentado hace un rato entre nosotros el tema de la prensa internacional,
y habla de que el gobierno español está al borde del colapso, en general, la prensa internacional, porque el escenario de elecciones anticipadas, pues se presenta como una especie de tormenta perfecta para el soberanismo y para las derechas. Es decir, parece que confluye la tormenta perfecta para que Pedro Sánchez mañana diga: señores, lo que ustedes estaban diciendo, aquí lo tenemos, y lo que estos señores que quieren un referéndum fuera de la Constitución, tal, y que yo no se lo voy a dar, hace que tenga que convocar elecciones. Aquí tienen ustedes la tormenta perfecta. ¿Por qué? Pues porque se va a dar, por un lado, el que la derecha tiene el sueño de que va a ceder, y parecen las últimas encuestas que dicen eso, va a ceder al gobierno, el tripartito va a ceder al gobierno de la nación, por un lado, y por otro lado es también un escenario soñado para los independentistas, porque desde luego la ruptura está servida con el Estado, está servida porque la derecha lo que quiere es aplicar una cosa que es un 155 indefinido, que yo no sé dónde nos lleva, que no nos lleva a ningún sitio, y desde luego eso sí que cambia por completo la estructura del Estado y la Constitución española, y cambia el modelo de convivencia que nos dimos todos por consenso, eso también lo cambia, y parece que se va a dar esa tormenta, porque a estas dos fuerzas, o estas dos grandes fuerzas españolas y catalanas, les interesa. Profesor Ruiz Robledo, por alusiones del derecho, yo creo que podemos comenzar por aquí el debate. Bueno, yo me apuntaría a las tesis psicológicas, ¿no?, de Enrique y de Juanfra. Aquí el que ha tenido un sueño ha sido Pedro Sánchez, que teniendo 84 diputados se metió en una moción de censura diciendo que iba a convocar elecciones, y no lo ha hecho. ¿Qué es lo que va a hacer mañana, no? Posiblemente, posiblemente, pero quiero decir que puestos a soñar, puestos a ver por qué tenemos este galimatías, lo tenemos, a mi juicio, porque Sánchez, sin tener fuerza suficiente por sí mismo ni apoyos estables, metió una moción de censura y no cumplió su palabra. Ese es el gran problema que tenemos ahora. De aquellos polvos están viniendo estos lodos, ¿no? Y si la psicología sirve para algo, no me atrevo a llevaros la contraria, ¿no? Convocará elecciones, pero si yo tuviera que apostar, dado que he visto que las apuestas están 1 euro a favor de no sé si la habéis visto, ¿no? 1 euro para Pedro Sánchez y 25. ¿Quién va a salir antes? ¿Pedro Sánchez? Pedro Sánchez o Franco, ¿no? Y las apuestas están 1 euro para Pedro Sánchez y 25 para Franco, ¿no? Franco, sí. Que nadie apuesta por Pedro Sánchez. Bueno, pues yo apostaría por Pedro Sánchez. Yo voy a apostar que no va a convocar elecciones, al menos hasta el otoño, ¿no? Y que va a aguantar. Y que va a aguantar hasta el otoño. Por ganar, voy a apostar 10 euros, ¿no? Para que te salga rentable. Porque veo que el consenso de los operadores es el contrario, ¿no? Yo es verdad que la clave psicológica debe tener su importancia, a mí se me escapa, pero me gusta quizá más la jurídico-política y el análisis de las circunstancias, compartiendo lo que en el fondo estamos todos pensando, que es que el margen es pequeño. Siempre lo ha sido pequeño, es decir, la propia presentación de la moción de censura tenía un margen pequeño, había que aglutinar a muchas fuerzas políticas muy dispares para un objetivo que entonces compartía un amplísimo porcentaje de españoles, que era desalojar del poder a una fuerza política que constatablemente había ejercido, practicado y se había aprovechado de la corrupción. Y es verdad que en estos 8 meses, o 7, o no sé, creo que son 8, han pasado muchas cosas, como decía Enrique. Una es que la sociedad española ha podido ver que se han hecho esfuerzos, que yo no voy a dejar de proclamar una y mil veces, aunque haya una parte importante de la sociedad española que considera que con los nacionalistas independentistas catalanes no hay que gastar ningún esfuerzo. Yo soy de los que piensa que hay que gastar el triple de los que máximos que cada uno haríamos, porque es que si no, como dice Juan Francisco, los dos trenes que van desbocados van a chocar y nos van a arrastrar a todos.
o va a haber que arrojar al mar Mediterráneo a los 2 millones de catalanes que quieren en este momento, por razones que a mí se me escapan, pero que ellos tienen muy claras, irse de España. Y como la opción de que los trenes choquen y nos arrastren a todos la descarto, y de tirar al mar a 2 millones de catalanes también la descarto, pues solo queda la otra opción, que es hacer todos los esfuerzos posibles en unas circunstancias que eran muy difíciles para Pedro Sánchez y también para los independentistas catalanes, reconozcámoslo, y no van a ser siempre tan difíciles. Enrique Moratalla, ¿veías venir este conflicto que se ha presentado con los presupuestos? ¿Con los presupuestos? Bueno, estaba cantado, o sea que los presupuestos no iban a salir de ninguna de las maneras porque la coyuntura política no era la propicia. Yo creo que lo ha expresado Chema bastante bien. Se estaba obligado a intentarlo. Había que intentarlo, porque en política, la política debiera ser el arte de hacer factible los logros. Había que conseguir ese logro. La coyuntura no ha ayudado. En estos días ha empezado el juicio, que luego espero que hablemos también del juicio. Sí, se habrá tiempo, por supuesto. Que me parece que es importantísimo. Digo, para abordarlo y no entrar ahora en eso. Pero evidentemente los presupuestos en gran medida estaban condenados. El profesor lo ha dicho bastante bien. En un momento determinado se hizo una moción de censura que era necesaria, imprescindible, y salió. Pero es verdad también que salió y hubo el momento en el que se dijo, una vez hecha la moción y pasado el tiempo necesario, había que convocar elecciones. Quizás esas elecciones se tenían que haber convocado en su momento. En mi opinión, mi modesta opinión, fue un error no hacerlo en su momento. ¿Cuándo fue el momento? A los 3, 4 meses de la moción de censura. Era el momento ideal, incluso egoístamente, sí, para el partido del gobierno. No se hizo y es un error. Llegado este momento, irá la pregunta, los presupuestos no iban a salir. Y a mí me parece que la ministra de Hacienda lo ha defendido estupendamente. Lo ha hecho con mucho coraje y con bastante honestidad. Pero estaban condenados y ella lo sabía antes de subirse al estrado. O sea, eso no iba a salir. Francisco Delgado, no. ¿Por qué no salían los presupuestos? ¿Por qué no daban las cuentas? ¿Y por qué el PNV...? Hay dos cosas, tres cosas diferentes que estamos hablando. Primero, la moción de censura, hombre. Esto no es el adanismo de Pedro Sánchez. La moción de censura no empiezan los problemas de este país con la moción de censura. Es que antes de la moción de censura pasaban dos cosas fundamentales que tenían a nuestro país en el colapso, que es la corrupción del Partido Popular, que no se le olvida a nadie, que era un escándalo lo que estaba pasando y lo que está pasando y estamos viendo. Un escándalo monumental en el mundo, que nuestro país estaba haciendo el absoluto ridículo. Uno. Segundo, el problema catalán no empieza con Pedro Sánchez. El problema catalán empieza con el Partido Popular, que empieza a negarle el pan y la sal al diálogo con Cataluña, que empieza a hacer algún esfuerzo en el último tramo de la legislatura, cuando Soraya Sáez de Santamaría se va a Barcelona, que es que se nos ha olvidado. Se instala en Barcelona y fracasa en todo ese espacio, pero cuando ya colocan al Estado en una situación de colapso. Sabíamos de choque de trenes y luego llegan los independentistas que tienen su objetivo y que se saltan las leyes para llevar a cabo lo que llevaron a cabo, que hay muchas opiniones sobre eso, pero son tres problemas distintos y tres problemas que tienen un origen no en Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez no estaba ni en el Parlamento. No nos olvidemos de eso. Entonces ahora llegamos a este momento, el momento presupuestario, que es distinto del momento de la negociación. Y yo creo que no es casual que hayan coincidido. No es casual que hayan coincidido porque se está manejando políticamente las dos cosas, cuando son dos cosas completamente diferentes. Vamos, si alguien cree que la crisis institucional y de Estado catalana puede equipararse al tema de un presupuesto, creo que confunde las cosas, porque un presupuesto
tiene unas características de desarrollo económico del país, que es verdad que puede colapsar, puede aumentar la deuda pública, etcétera, etcétera, pero lo otro es una crisis institucional de calado y profunda, el problema catalán, que son dos cosas distintas. Ahora, están confluyendo las dos cosas en lo que yo he llamado antes la tormenta perfecta. ¿Para quién? Para los que creen que van a ganar la tormenta perfecta. El Financial Times, que no es dudoso de ser un periódico de izquierda, Ni progresista siquiera. eso digo, que de alguna manera es la voz de la economía o de la derecha financiera europea, por así decirlo, dice hoy que claramente hay una opción muy clara que la derecha está visualizando, no como ensoñación, sino que lo que ha pasado en Andalucía lo lleve al gobierno de la nación, que por cierto es una hipótesis bastante clara. El Corriere della Sera en Italia lo dice exactamente igual. El Le Figaro incluso habla de la foto de las derechas en la Plaza de Colón como un presagio y como un apuntalar lo que puede ocurrir en el país, ¿no? Pero desde mi punto de vista, una cosa es el presupuesto que tiene unas características determinadas y otra cosa es la crisis de Estado provocada por los independentistas con los puntos que quieren que se negocien ahora con el tema del presupuesto, pero mañana será con la futura investidura de quien sea, y en el otro será lo que ellos utilicen como palanca para intentar hacer el cambio que quieren forzar. También digo una cosa, y es un debate que tenemos que abordar a corto plazo si las elecciones son el 28 de abril, como todo apunta y parece ser. ¿Qué va a pasar después? Porque no va a ser difícil gobernar el país, ¿eh? Va a ser bastante complicado gobernar el país, ¿eh? Claro, el nuevo escenario político va a plantear también un debate político nuevo y sobre todo gobernar a varias bandas. Vamos a volver al terreno local, porque antes de irnos a publicidad me gustaría abordar, y como último tema vamos a dejar el proceso, porque hay mucho de lo que hablar al profesor Ruiz Robledo. Le voy a preguntar de nuevo por el 155, que está siendo tan de nuevo puesto en la mesa en esta cuestión, pero dos temas fundamentales, lo local. Por supuesto, los nuevos nombramientos de los delegados de la Junta de Andalucía en nuestra provincia, nombres conocidos, rostros conocidos, y por otro lado, propuestas del Partido Popular cara a las próximas elecciones que están levantando ciertas ampollas, especialmente en el mundo ecologista. Bueno, ustedes saben, el teleférico con conexión a Sierra Nevada, se está hablando de nuevo de las escaleras mecánicas de acceso a la Alhambra. Es algo que les pregunto a mis contertulios. Empezamos por Agustín Ruiz Robledo, de los nombramientos que se han producido en la Junta de Andalucía en Granada. ¿Destacas alguno? ¿Te ha llamado la atención o te ha sorprendido alguno de los nombramientos? Bueno, a mí me ha sorprendido el interruptus, ¿no? Ese que venía en los periódicos, que ha batido un récord de cese y otros decían dimisión. Jurídicamente no ha sido ni cese de dimisión, porque no ha llegado a tomar posesión, ¿no? Ahí habría que conocer la pequeña historia, qué es lo que ha pasado en ese nombramiento. Sí parece que Ciudadanos lo ha manejado bien, ¿no? Porque rápidamente la persona nombrada ha rechazado el nombramiento. Eso ha sido lo más destacable, ¿no? Bueno, venía en primera página de los periódicos, sí, ¿no? Sí. No, a ver, los nombramientos, bueno, bien, yo creo que yo sí soy de los que se cree que hay que dejar 100 días, nombramientos razonables, obviamente, dado el signo del gobierno, pues se corresponde con afinidades, preferencias, y me parece, pues bueno, yo conozco más a Antonio Granado sobre el resto, creo que es buena persona, aunque no pensemos igual. El resto, pues desearles por el bien de todos y de todas que no lo hagan especialmente mal, pero yo sí les pienso dejar 100 días, me parece sensato. Es muy llamativo lo otro, Ciudadanos lo ha hecho bien después de haberlo hecho muy mal, porque primero está claro que alguien o no ha manejado bien la información o ha metido la pata, y una vez que eso se ha sabido, luego la reacción sí ha sido rápida y fulminante. ¿Y el salto de Indalecio Sánchez de la universidad? Bueno, pues él sabrá, me imagino que nadie le habrá puesto una pistola en la cabeza y él habrá aceptado, y me parece bien, desearle, si es el inicio de una larga carrera política, desearle suerte, y si va a ser solo una pausa en su carrera universitaria, pues que
le vaya bien a la salud granadina en unos tiempos que va a haber muchos recortes y seguramente no va a ser Indalecio el que los decida, sino que le van a venir dados. Y sobre el teleférico y lo otro, yo, ahora que lo ha retomado el PP, cuando una CETURSA presidida por un compañero mío de partido lo propuso y lo proponga quien lo proponga, me parece que es una inversión desmesurada, injustificada, independientemente del daño ambiental, y creo que ahora mismo ni la capacidad para esquiar, para ocio, para turismo, para deporte que tiene Sierra Nevada justifica en estos momentos una inversión de ese calado. Lo proponga quien lo proponga, lo digo porque antes de venir al debate he mirado la hemeroteca y también cuando una CETURSA socialista propuso el teleférico, porque es que me parece que no viene a cuento esa infraestructura, independientemente además de las connotaciones ambientales que no son escasas. Enrique Mortalla. Él ha respondido a dos cuestiones. Sí. ¿Yo respondo a una o a las dos? A las dos, a las dos. Ya por todo. Digo, Ya por todo. por organizarme. La primera era... Los nombramientos, los nuevos los nombramientos. Bueno, yo creo que Chema lo ha dicho muy claramente. Ahí no hay nada que decir. No hay nada que decir, son nombramientos, la mayoría de ellos pues muy de perfil técnico, y hay que dejarle el tiempo suficiente para que empiecen a hacer su gestión, para poder opinar y para poder estar de acuerdo o en desacuerdo en las cosas que vayan haciendo. Creo que hay que dejar un margen, están ahí porque así lo han querido los ciudadanos, hay que tener respeto por esa decisión, y a partir de ahí pues que tengan suerte y acierto, porque como me han dicho, será la suerte y el acierto que tengamos todos y se beneficiará a todo el mundo. Pero hay que dejar ese margen que siempre se estima en 100 días y que yo creo que es correcto para poder entrar. En el caso de la renuncia, porque en realidad no es una dimisión, Isabel Fernández. no se puede dimitir de algo que no eres. Claro, en el Boja ¿Entiendes? 1 No ha salido en Boja, por tanto no era efectivo. Ella ha renunciado a la propuesta, es una propuesta que había porque hubo un ruido mediático muy grande por el tema Nevada, y yo creo que ha sido acertado el que ella renuncie o le hayan dicho que renuncie. No lo sé, pero creo que es correcto la reacción que se ha tenido. El teleférico. Teleférico y la silla. y la escalera mecánica. Creo que me va a saltar. Son dos temas que ya se han tratado. Yo recuerdo que ese tema, Sí, son temas antiguos. en la época de Díaz Verbel, ya se pusieron sobre la mesa, cuando entonces llevaba urbanismo el amigo Miguel Valle, digo amigo además de verdad, un tipo querido y buen amigo. El impacto medioambiental que tiene el teleférico a la sierra es muy poderoso, es muy potente. La inversión es más que potente. La pertinencia o la sostenibilidad económica simplemente es cuestionable, pero aunque fuera factible y viable, creo que hay que echarle una pensada muy detenida y ver los estudios pertinentes muy despacio para ver efectivamente ese impacto medioambiental, qué precio al que ha de pagarse, ¿no? Ha de pagarse. Y en cuanto a la escalera, a la Alhambra, bueno, es verdad que la Alhambra tiene que estar mejor conectada. Yo soy el primero que lo reconoce, tiene que estar mejor conectada. Ahora mismo es un despropósito. La conexión de la Alhambra es un despropósito, porque no se utiliza apenas la Ronda Sur y los túneles. Del tema de la calle Molino no vamos a hablar. Eso es un caos absoluto. Está colapsando el Realejo. Entonces, soluciones hay que buscar. Yo estoy de acuerdo. Hay que buscarlas, hay que estudiarlas. ¿Eso va a ser lo mejor? Habría que ver qué monos pintan los ingenieros, los arquitectos, y ver cómo se hace. Eso en su momento, cuando se planteó, las autoridades pertinentes europeas dijeron que ni hablar, ¿no? La UNESCO dijo que no se iba a hablar de ese tema. Yo no digo que no haya que hablar, digo que hay que verlo con mucho detenimiento, porque estamos hablando de algo que puede ser bastante impactante y a lo mejor en alguna medida irreversible. Estúdiese. Francisco Delgado, nombramiento. Muy rápido. Creo que estamos pasando un poco por encima del trasfondo de la cuestión. Estamos más mirando al dedo que señala que a la luna, porque el fondo del nombramiento y de la ausencia del nombramiento es por qué esta señora
no puede ser delegada. Yo estaba indignado con los 168 millones que tenía que pagar la Junta por el Nevada. A mí me parecía un despropósito absoluto por parte de la Junta de Andalucía que encima el erario público, con el dinero de todos, tuviéramos que pagar 160. Ese es el trasfondo de la cuestión. Por una negligencia de unos asesores jurídicos que se han presentado al juicio, o esta señora, si es la responsable, que no se presentó al juicio, y luego parece, según publica Granada Hoy, que lo ha publicado, y El Ideal, que también lo han publicado, que aparece como consultora del mismo bufete de abogados que estuvo defendiendo a Tomás Olivo. Ese es el fondo de la cuestión. El fondo no es si dimite antes, después, ese es el fondo de la cuestión. Eso es lo que realmente se está debatiendo. Y la pregunta es, ¿quién ha propuesto a esta señora? Porque a mí lo que me interesa saber es quién ha sido quien ha puesto su nombre encima de la mesa. No se sabe. Claro, eso es lo importante y lo que Ciudadanos tiene que decir de manera inmediata. Ella es una propuesta de Ciudadanos. Exactamente. Sí. ¿Quién lo ha propuesto? Porque luego es verdad que ha reaccionado bien y lo ha cambiado, como sea, ya no sabemos el método, cómo ha sido, para reaccionar bien. Pero a mí lo que me importa como ciudadano es quién ha puesto el nombre de esta señora encima de la mesa. Eso es lo que Ciudadanos se tendría que preguntar. Claro. Y todos los ciudadanos detrás. Teleférico. A ver, yo no estoy de acuerdo con lo que se está comentando aquí. Yo creo que es una buena inversión para Granada una infraestructura de ese tipo, y si se mira aisladamente, claro que tiene impacto ambiental, pero es que eso debe de llevar aparejado una reducción de la subida de vehículos a Sierra Nevada. Si no, eso no tiene sentido. Es decir, la restricción del tráfico y de llegada del tráfico a Sierra Nevada tiene mucho más impacto la llegada de tantos coches, que no sé si habéis subido este último fin de semana, a Sierra Nevada, con el, con el dióxido de carbono que depositan en la atmósfera, en zonas patrimonio de alguna manera de la humanidad, de reserva de la biosfera, que el impacto de la obra. Creo yo. De todas formas, me gustaría ver esos datos encima de la mesa para saberlo. Ahora, yo llevaría aparejado una cosa con otra. Y una prevención. Ya sabemos las radiales, las autopistas radiales, lo que han significado que fueron inversión privada. Yo estoy de acuerdo con la inversión y con un plan de sostenibilidad que sea algo más que un papel que lo aguanta todo, porque luego vienen a pedir que papá Estado financie una obra deficitaria. Ojo, mucho cuidado. Estoy de acuerdo, pero para que sea viable, para que sea sostenible y para que medioambientalmente vaya acompañado de todo un plan de accesibilidad nueva a Sierra Nevada, no como una obra aislada. ¿Vale? Son solo unos segunditos y estamos a la vuelta hablando de cosas que nos interesan a todos. Unos segundos nada más. Y seguimos nosotros debatiendo, como ustedes saben, mientras los anuncios de publicidad, pero vamos con el profesor Agustín Ruiz Robledo, porque aunque vamos a empezar con el juicio del proceso, pero a él se le ha quedado por comentar sobre los temas del teleférico y de la escalera mecánica. Sí, yo me gustaría darle la razón a Juan Francisco, ¿no? Es decir, el teleférico tendrá que tener su impacto ambiental, que para eso hay un procedimiento, y luego tendrá que tener su sostenibilidad económica. Y a mí, si se construye ese teleférico, lo que me gustaría es que quedara claro que es una iniciativa privada y que, por tanto, si fracasa, lo pagará. No sea papá lo Estado. pagará, no sea papá Estado. Es que las radiales eran una concesión. Y ahí hay un truco muy grande, y es que yo tengo una constructora, construyo, y pongo unos precios, los que sea, se lo vendo a la gestora, que resulta que es una subsidiaria mía, que luego quiebra. Por un lado tengo los beneficios como constructora y por otro lado las pérdidas como gestora los paga el Estado. Cuidado que ese es el truco que por quieren, eso. el modelo que quieren, Por eso te digo. según he leído, que quieren poner. Pues eso, yo matizaba esto de Juan Francisco, o sea que él, si superamos el examen ambiental, ojo con la fórmula que se emplea, porque la fórmula que se emplea puede dar lugar a que aquí haya alguien que gane mucho dinero y la Junta de Andalucía se acabe quedando con una losa económica. Ahora, en cuanto
a lo que se ha dicho del nombramiento y del Nevada, Juan Francisco, aquí te voy a llevar la contraria, ¿eh? Aquí el problema no es, el gran problema no fue la negligencia de una persona, el gran problema es que la Junta fue condenada. No se nos olvide, la Junta fue condenada en el Tribunal Superior de Andalucía. Lo que pasó es que no hubo recurso. ¿Por qué no hubo recurso? Por una persona negligente. ¿Y qué persona es? Pues aquí la versión que ha dado Ciudadanos es que un letrado que tuvo que presentarse no se presentó. Y sin embargo, la señora esta que no ha llegado a tomar posesión no fue la que se le olvidó ir, sino que era la jefa del que no fue. Y según se ha defendido ella, a ella la cesaron y al que no fue, alegando que tenía problemas de agenda y no se lo dijo a ella, lo hicieron jefe. Así que ahí tenemos mínimo dos versiones complicadas sobre quién es la culpa. Sí, pero queda el tema ¿Qué es lo que es del bufete? Efectivamente, eso es lo que ya es absolutamente injustificable. Correcto. Eso es lo que no se puede justificar. Oiga, o sea, usted, sea la culpa suya, o sea de su subordinado, usted tiene 1000 pleitos al año y hay uno que sale mal, vale, posiblemente no sea justo echarle a usted la culpa a su subordinado, perfecto. Pero, hombre, lo que no es, no sé cómo llamarlo, si estético o ético, es que a continuación fiche usted por el bufete al que indirectamente le benefició que su subordinado no se presentara. Estamos completamente Muy de bien. acuerdo. Bien. ¿Algo que alegar? Bien reconducido. Completamente de Entonces, acuerdo. retomamos con Agustín Ruiz Robledo, juicio del proceso. Profesor Ruiz Robledo, se habla mucho de la legitimidad o de la imparcialidad del tribunal. El juez no hace nada más que preguntarme por cosas de derecho. Yo aquí quiero hablar de política. Pero en fin, vale. Es comprensible. Totalmente, venga, ese es mi papel y ahí no me salgo. Mira, el tribunal ha sido deslegitimado desde que ha empezado por todas las defensas. Eso está claro. Por todas las declaraciones que están haciendo todos los políticos independentistas, se está intentando deslegitimar. Desde el punto de vista técnico, el argumento que tienen es que ya ellos han presentado algunos recursos que han resuelto miembros de ese tribunal. ¿Es eso razón suficiente? Hasta donde yo conozco de la jurisprudencia, no. Sí, porque no están contaminados, porque no han estudiado el juicio en su conjunto, sino pequeños problemas procesales que se le han ido presentando. Entonces, insisto, hasta donde yo entiendo de derecho procesal, si como todo está jugando en que se vaya al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entonces de momento no hay argumentos de peso. Es más, el presidente del tribunal está tan imbuido de esa idea que si estáis siguiendo un poco el juicio, cada vez que se le surge una duda, por decirlo así, lo hace a favor de los acusados. Dubio pro independente. Que hay problemas de acceso, se retransmite en directo, punto, ahí lo tenéis. Que hay problemas sobre si Vox dice que se le quite para declarar el lazo amarillo. El lazo amarillo, ahí tiene usted el lazo amarillo. Que usted dice que tiene problemas para comunicarse en castellano y quiere comunicarse en catalán, tire usted para catalán. O sea, el presidente Marchena, de momento, está muy consciente de lo que podríamos llamar problemas procesales. Y yo creo que lo está resolviendo bien. Yo creo que... A ver, Chema Rueda. el juez Marchena me parece jurídica y profesionalmente una persona impecablemente preparada, pero como además de juez es persona, en su calidad de persona, seguro que tiene porque todos los españoles y todas las españolas tenemos unos prejuicios, unas preferencias a los que los jueces no son ajenos, y el juez Marchena ha aparecido en una serie de WhatsApp que un diputado del PP dirigía a sus compañeros de grupo. Me imagino que eso no es plato de gusto para el juez Marchena y quizá por eso ese exceso de celo, pero yo creo que lo que se está dilucidando es si hubo rebelión, o hubo sedición, o hubo malversación, o hubo las tres cosas, y eso no se ha juzgado previamente a este juicio. Por tanto, yo creo
que como este tema no tenía que haber llegado a la vía judicial, yo voy a seguir en la medida en que pueda trabajando, escribiendo, leyendo y opinando sobre la solución política, y me limitaré a respetar el fallo judicial, que en absoluto va a solucionar para nada el tema político, o sea que le dedico la energía mínima. Enrique Moratalla. Muy lúcido, Chema. Sí, yo creo que desde el punto de vista técnico, como ha dicho Agustín, se está haciendo impecablemente, porque además no puede ser de otra manera, porque al final va a ser que va a haber un jurado europeo que va a evaluar lo que se ha hecho aquí. Entonces hay que tentarse la ropa con mucho cuidadito, y creo que lo están haciendo en ese sentido muy bien y de forma impecable. Y espero que el proceso siga en esa misma línea. Pero efectivamente, el problema es un problema político. Ahí hay 2 millones de catalanes que quieren marcharse. Y tú le has dicho antes, o los tiramos al mar, que no los podemos tirar. No debemos. No, Podés, no como podemos. decía antes Juan Francisco, podés si hay muchos empujando, pero no debemos. No es correcto. Son 2 millones de criaturas que tienen una posición y que hay que intentar por todos los medios buscar soluciones políticas, que por la coyuntura que había ahora ha sido imposible, pero que hay que seguir intentándolo por las vías del diálogo. Porque si se abre otro 155, como se está proponiendo de forma indefinida, ¿eso a dónde nos lleva? Esas 2 millones de personas se van a radicalizar y seguramente se irá sumando más gente. Serán 2,5 millones. Con lo cual, seguramente a corto plazo. Entonces, bueno, el procedimiento y el juicio va a tardar, ¿qué puede tardar, Agustín? ¿Un año? Se están haciendo cálculos un poco más breves, 7 meses, 8 meses, pero... Y hasta que salga el fallo, un año, ¿no? Aproximadamente, menos. Vamos a esperar Bueno, que sea menos, ¿no? y luego pues vendrán otras instancias. Es verdad que de momento yo tengo que decir que desde el punto de vista del procedimiento, chapó, se está haciendo impecable. Juan Francisco Delgado, se habla mucho de presos políticos presos. Bueno, yo que conozco vuestras opiniones y que os leo, sé cómo pensáis, pero ¿por qué? Es decir, ¿son políticos presos, son presos políticos? Y por otro lado, ¿las motivaciones que han llevado a este juicio son motivaciones políticas o meramente judiciales? Son motivaciones políticas en el fondo, yo creo que son políticas, profundamente políticas además. Lo que pasa que, claro, que ellos, en vez de utilizar la vía jurídicamente correcta, como por ejemplo hizo el Lehendakari en su momento, Ibarretxe, pues han utilizado una vía saltándose las leyes, y claro, eso tiene sus consecuencias. Quien pensara, quien soñara que no va a tener consecuencias lo que hicieron, ir en contra de decisiones del Tribunal Constitucional, que claramente había dicho por dónde había que ir el camino, hombre, pues la verdad que yo creo que tiene esa vertiente también. Ahora, hablábamos antes de la tertulia en el WhatsApp que tenemos también, hablábamos fundamentalmente Agustín y yo de la importancia que a nivel internacional va a tener lo que pase en este juicio. Es decir, estamos viendo que la opinión que está habiendo de España en general es que estamos como en una situación del posfranquismo, del franquismo tardío, que aquí la justicia no ha cambiado, y los tres que suscribo además habéis hablado de la situación garantista que se está intentando dar desde el monte, del desmonte de esa mantra independentista de que esto está ya decidido de antemano por los poderes ocultos del Estado y el fascismo oculto que hay detrás del Estado, transmitiendo en streaming, para el que quiera, el que se siga el juicio. Yo he visto con preocupación, y lo decía, el que ya hay muchos medios internacionales de reconocido prestigio, de países socios de España, hablar de cómo es posible que los tribunales españoles vean rebelión que en ningún otro tribunal donde se ha juzgado, por ejemplo a Puigdemont, que se le juzgó en Alemania con una constitución muy parecida a la española, que yo no entiendo de derecho constitucional, ¿cómo es posible que allí se haya decidido que no se ve la rebelión por ningún sitio, o en Bélgica,
y que en España se vean como fantasmas casi del franquismo, cuando se veía diciendo que eran las hordas internacionales las que estaban en contra de España y tal. Algo estará pasando, ¿no? Algo estará pasando para que unos tribunales interpreten de una manera una cosa y otros de otra, porque creo yo que gente inteligente habrá en todos sitios, ¿no? Pero es verdad, me da la impresión, y coincido, que por lo que estamos viendo en el proceso del Tribunal Supremo, está habiendo mucha garantía pensando en que luego la baza de los independentistas va a llegar al Tribunal Europeo. Pero ¿qué va a pasar después? Porque condena va a haber por malversación, por, en fin, por prevaricación, va a haber seguro. No sé si por rebelión o por secesión, pero de eso casi seguro, ¿no? ¿Qué va a pasar después de la condena? Es decir, ¿qué vamos a hacer con el problema catalán? Porque si alguien no se ha dado cuenta, el problema va a seguir existiendo con juicio o sin juicio, ¿no? ¿Por alusiones, Agustín? Sí, yo creo que ha habido varias intervenciones aquí que están tentadas de decir que el juicio del Tribunal Supremo no es una solución al problema catalán. Pero eso es una obviedad. Eso es como si yo cojo un martillo y digo, con esto no puedo operar. Pues claro que no. Sí, es que el juicio, y eso lo repiten machaconamente los independentistas, esto no es solución para el problema catalán, es que no pretende ser solución para el problema catalán. Es que el juicio no es por eso. El juicio es para juzgar si unos señores que quebraron el ordenamiento jurídico declarando la independencia de Cataluña cometieron delitos. Es para eso, no es para otra cosa. Oiga, ¿cometieron delitos? Pues malversación, parece bastante fácil que sí, porque se tiene, de momento, el juez instructor dice que como mínimo, dice él, que como mínimo se han distraído del orden de 1.200.000 euros para organizar un referéndum ilegal, y eso es malversación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que habrá que hacer un juicio en el cual se vea de esos 12 quién es el que lo hizo, quién es el que dio las órdenes y se cometió ese delito. Es que para eso es para lo que sirve el juicio. Hubo sedición, es decir, hubo alboroto, hubo alteraciones públicas. Pues parece que también, ¿no? Y ahora habrá que juzgar si estos que hicieron alborotos, que hicieron alteraciones públicas, han cometido el delito de sedición. Y además cometieron el delito de rebelión. Pues ahí es donde tenemos la gran polémica. Esa es la gran polémica. Ahí tenemos la gran problema jurídica, con personas, el mejor, posiblemente, vamos a hablar con los adverbios ingleses, posiblemente el jurista mejor de España, el penalista, mejor posiblemente, es Enrique Gibberna. Y este señor, al principio tenía una opinión, y el tío es tan honrado que ahora tiene otra. ¿Por qué? Porque cuando ha visto los hechos que el instructor ha dado por demostrado, dice, según estos hechos, pues me corrijo, él pensaba que no había rebelión, que había solo sedición, y ahora ha cambiado de opinión. ¿Por qué? Pues porque es un jurista que con todas nuestras limitaciones ha visto los hechos y dice, si esto se demuestra en el juicio, que es también como nosotros partimos, ¿no?, de nuestro análisis, si esto se demuestra en el juicio, aquí ha habido rebelión. Pero con independencia de eso, es cierto que tenemos un problema político de integración de 2 millones de catalanes, eso es cierto, y tenemos otro problema político o de imagen, que especialmente la BBC y algunos otros grandes medios internacionales, pues dice, oye, si Escocia ha podido votar, ¿por qué ustedes no? Tenemos un problema de imagen, pero por favor, el juicio ni va a resolver un problema ni otro, porque no lo pretende, porque estamos en una sociedad moderna que lo que rige es el principio de especialidad, y los jueces tienen el principio de determinar si unas personas han cometido un delito o no, solo eso. ¿Y hay motivaciones políticas, Agustín, detrás de todo este juicio? Vamos a ver, la motivación política, cuando la gente de ETA mataba, ¿no lo hacía por una motivación política? Pues estamos igual. O sea, el señor que ha defraudado y ha dedicado dinero para un referéndum ilegal, ¿tiene una motivación política? Sí. No, pero me refiero a si las motivaciones que llevan al tribunal, es decir, a tomar las medidas cautelares, son
políticas o tienen una base de derecho? Totalmente tiene una base de derecho. Si hay seis que se han escapado. Son muy jurídicas. Si hay seis fuera. Yo voy a utilizar una frase que dijo Agustín al principio, por si sirve de... Y comparto con él que tú no puedes llegar y decir, saltándote la ley, independencia. Si hubieran dicho en vez de independencia, quiero la independencia y voy a buscarla por vías legales, yo creo que esto lo entiende todo el mundo. Está claro que la primera parte la han hecho mal y lo van a sustanciar en un juicio, al que yo le voy a dedicar menos energía que a lo otro, que me parece lo más gordo. De tal forma, si me permitís, en una sola frase, el fiscal lo dejó muy claro y me pareció muy acertado. Aquí no se están juzgando ideas, se están juzgando hechos y comportamientos. Hombre, porque por ideas tenía que estar Zorra en el banquillo y los 2 millones de catalanes, claro, y no están en el banquillo, lógicamente. A ver, estando de acuerdo en muchas de las cosas que se dicen, hay una cosa que sustancia la diferencia, porque cuando nos ponemos en plan purista para diferenciar las cosas, pues parece que todo está muy bien, pero ¿sabéis cuál es el juicio que ha tenido en la historia de nuestro país, seguramente a nivel europeo, más medios de comunicación siguiendo? ¿Y por qué? ¿Porque se han distraído 1,5 millones de euros? No. ¿Porque se han distraído un dinero que si los comparas con los ERE o si lo comparas con la corrupción del Partido Popular es calderilla? No, mira, no. Aquí hay un problema político sobre este juicio también, muy importante, porque para llevar a cabo sus ideas han transgredido la ley, y nada tiene que ver con ETA, por favor. Creo que no tiene nada que ver, un insulto para los vascos que son víctimas de ETA, que son muchos, Nada tiene que ver con ETA este problema. Este problema es un problema de muy difícil solución porque hay mucha gente que quiere irse de España. Mucha gente que quiere irse. Y han transgredido la ley por eso. La ley desde el punto de vista de una declaración de independencia. Que no han cogido las armas y se han ido a la calle. De declaración de independencia. Y de que quieren irse de España. Que la Constitución no lo permite. Y es por lo que van a responder. Pero que hay un problema político de fondo. Si no lo vemos los españoles, eso, mal asunto. Y para terminar, porque nos quedan apenas unos minutos, os pido casi en titulares una especie de resumen de vuestra impresión de cómo creéis que va a transcurrir este juicio, y si aventuráis, porque efectivamente parece que incluso Oriol Junqueras directamente ha dado una especie de meeting hoy y directamente parece que asume los hechos que se le imputan y que va a haber una condena, por lo menos eso se ha desprendido de sus declaraciones. Vuestra impresión sobre este juicio, cómo creéis que va a transcurrir, qué creéis que va a ocurrir, muy breve porque nos tenemos prácticamente que ir, y empezamos por aquí si os parece. Yo ya lo he dicho, vamos, ¿no? A Junqueras acabo de oírle en la SER diciendo yo amo España, que creo que ha dicho en el juicio, cosa que ha sido muy significativo. Este hombre que tiene formación cristiana, que se formó en el Vaticano y que tiene en cierta medida cierto aire intelectual, que lo ha cultivado, que seguramente lo será, trabajó en la Biblioteca del Vaticano, quiero recordar. Sabe muy bien lo que dice y lo que hace. Este no es Puigdemont, Es decir, este es como el sostén espiritual y además es congruente. Quiero decir, yo creo que de separatistas más congruentes que hay, en el sentido de que él dice, yo estoy en la cárcel, voy a estar aquí, no me voy a escapar y además voy a responder con mis principios. Se equivoque o no, está ahí. Como has preguntado por Junqueras, sí, que nos parecía... Empezamos por ahí. Lo digo por ahí, pero yo creo que el juicio, insisto, creo que lo está llevando bien lo que yo he visto por parte de Marchena. Es verdad también lo que dice Chema, que traía el pecado original del mensajito del senador del PP, y yo creo que eso le está haciendo porque sabe que los medios de comunicación están allí, están ya con una predisposición de entrada a encontrar dónde está el más mínimo fallo para desacreditarlo, ¿no? Enrique Mortalla. Vamos a ver. Oriol Junqueras desde el minuto 1 está siendo un tipo ético y honesto y muy valiente.
Se le tenía que caer la cara de vergüenza a Puigdemont si se mirara en ese espejo al lado de lo que este hombre está haciendo. Hombre, sin llegar a lo que ha dicho el presidente del Parlamento, que es de su mismo partido, y ha dicho que los libros de historia en el futuro estudiarán el discurso que hoy ha dado. Hay que reconocerle que, al menos desde el primer momento, está teniendo cierta coherencia y cierto coraje, independientemente de lo que se está juzgando en el juicio, que evidentemente son comportamientos y una transgresión de la Constitución, y eso está penado. Pero está de frente y está siendo consecuente, y lleva 1 año en la cárcel. Eso tiene otra conversación. Y el otro es un delincuente impresentable. Chema Rueda. Jurídicamente creo que las defensas van a ir a lo que tienen que ir, algunas defensas, que es a intentar demostrar jurídicamente que no se cometieron los delitos, o al menos no todos los delitos, y los que están sentados en el banquillo, que son de la parte política, no sé si para que lo estudien los libros de historia, pero está claro que están hablando para el escenario político de después de la sentencia del Supremo, de después de la sentencia del Tribunal Europeo, y seguramente para después de las siguientes y las siguientes y las siguientes elecciones, que es lo que deberíamos estar pensando el resto de españoles también. Agustín Ruiz Robledo. Yo creo que el juicio será un tobogán, en el sentido de que ahora empezarán a haber testigos, y si el testigo tiene mucha relevancia, como si va a Rajoy, tendrá mucho componente político, y si el testigo es un señor que llevó una urna, pues será muy técnico, ¿no? Oiga, hoy estamos hablando mucho de las declaraciones del que era vicepresidente, pero el que era consejero de Interior ha pasado inadvertido. Si habéis tenido ocasión de oírlo, las preguntas eran ya bastante técnicas. Usted sabía, usted dijo, entonces será eso, un tobogán de momentos muy políticos, momentos técnicos, momentos políticos. Aparte que en 20 días yo creo que el interés sobre el juicio bajará, sobre todo si hay elecciones. Pero fíjate una cosa, desde el principio, cuando surgió todo esto, todos estábamos de acuerdo en que era un relato y tenía un componente sentimental y emocional. Y Oriol Junqueras está recogiendo todo eso y siendo él la víctima y el relator de todo ese sentimiento y de todas esas emociones. Bueno, con ese análisis psicológico del psicólogo Enrique Moratalla, les vamos a despedir. Agustín Ruiz Robledo, muchísimas gracias. Un placer. Chema Rueda, muchísimas gracias. Como siempre. Enrique Moratalla, muchísimas gracias. Gracias. Francisco Delgado, gracias. Ya han visto ustedes, analicen, acojan todas las informaciones que les han dado nuestros expertos, y suyas son las conclusiones. Muchísimas gracias y les esperamos en Granado Debate el próximo jueves.